Exactamente, Mari. Chilenos culpan a migrantes, ¿no?, de la delincuencia. Lo estamos conversando acá con la exfiscal Marisa Navarrete y Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones. Y Rafa nos tiene una serie de antecedentes, como por ejemplo, así que estamos viendo ahí, aumenta la percepción de conflicto entre chilenos e inmigrantes. 71% cree que esto es así. A propósito, esta es la encuesta nacional Bicentenario de la Católica. Pero tú tenías otros datos, Rafa, datos. Sí, son dos sondeos. Uno, el de la CADEM, que atribuye el aumento de la delincuencia a la presencia de migración irregular. Y luego esta encuesta nacional Bicentenario 2022 de la Universidad Católica, que hoy día destaca el diario El Mercurio, dice que la percepción de conflicto entre chilenos e inmigrantes, 71% cree que es un problema grande. Y esa cifra es muy relevante al momento de empezar a observar otros datos. El 82% percibe como excesiva la presencia de inmigrantes en Chile, pero, y ahí lo decía una de nuestras invitadas, solo el 7% tuvo una mala experiencia de forma frecuente. Datos que dan cuenta de, primero, una encuesta general, pero al momento de ver el detalle probablemente empieza a cambiar. Tenemos otros datos que tienen que ver con la cantidad de inmigrantes irregulares que han entrado a Chile entre enero, febrero y marzo. Por ejemplo, Arica y Parinacota, ahí tenemos que son 171 el 2021, 312 2020, 2021, 2022, 208 en último tiempo, y además en Tarapacá están también estas cifras que dan cuenta de cuántos migrantes habían en el último tiempo. En Tarapacá 339, principalmente venezolanos son los que encabezan este registro oficial que se ha publicado durante esta jornada, Eduardo Mari. Claro, y esto es lo que se sabe, el registro que se sabe, y ahí está el problema. Había uno de los datos que entregaste, creo que era la portada del Mercurio, que mostrábamos, que lo encontré preocupante. No sé si podemos volver para aquí conversarlo con nuestros invitados, que es en la relación de chilenos e inmigrantes, que era más de un 71. No, el 71% cree que es un problema grande, el conflicto entre ambos. A ver, cuando estamos hablando de que aquí la gran mayoría de los chilenos cree que habría un problema grande, ¿podemos estar hablando de un nivel de xenofobia importante que comience en nuestro país? Sí, claro. Evidentemente, cuando se atribuye, cuando se relaciona a las personas que migran con la delincuencia, ¿cierto?, con personas que van a atentar contra nosotros o que nos están disputando espacios que tenemos legítimos, eso va potenciando conflictos, ¿cierto?, de discriminación entre las personas. Eso es evidente. Por lo tanto, eso es bien importante saber que, primero, nosotros tuvimos un periodo en que entraron, centrémonos en los venezolanos, entraron personas que eran un aporte en nuestro país, personas que muchas de ellas tenían títulos profesionales o tienen títulos profesionales, que entraron a trabajar legítimamente en nuestro país. Pero luego vino una segunda oleada, ¿cierto?, donde entró cualquier persona, ¿ya? Y ahí es donde ellos vienen a entrar, vemos delincuentes, vemos personas que están relacionadas con el tráfico de drogas, relacionadas con el tráfico de personas, y hoy día principalmente ese es el conflicto de las personas que están relacionadas con el delito. Pueden ser venezolanos, pueden ser de cualquier otra nacionalidad, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que muchos de estos delitos participan chilenos. Ustedes tenían un desencuentro respecto a esta percepción, lo veíamos en el momento anterior. Pero me da la sensación, lo dejo acá para ver las perspectivas que tienen ustedes, que con la llegada, como muy bien dice la exfiscal Marisa Navarrete, con la llegada de gente que ha venido a delinquir a nuestro país, hemos conocido también de delitos que no solíamos conocer acá, sicariato, secuestro u otro tipo de asesinatos más elaborados. Pero también una cultura donde el delito, la ostentación del arma, forma parte como de una manera de ser que se ha metido también en el mundo de las drogas y eso. No sé si están de acuerdo en esa perspectiva, que hoy día también hay una suerte de apología en algunos sectores sobre la violencia y sobre la delincuencia. Bueno, la opinión mía tiene que ver más que nada con el día a día, con el quehacer, con el trabajar, con estar en la calle. Y yo podría verlo de dos formas. Primero, efectivamente la sensación que tiene la gente al ver las noticias, que cada delito violento que hemos tenido en los últimos 10 años está aparejado a una persona extranjera. Pero también tenemos que ver que llegó mucho inmigrante que con sus costumbres también vinieron a, entre comillas, a trastocar el normal funcionamiento de la gente. La música fuerte, el hacer el asado en la calle, el traspasar todo. Entonces, también mucha gente ve en este tipo de incivilidades, porque no son delitos, de incivilidades, ven en el extranjero a una persona que viene a quitarme la paz que yo tenía,
uno va a la calle y uno ve, efectivamente, la calle y la gente dice, este barrio era distinto. Llegaron los extranjeros y pasó tal cosa. Por tal motivo, efectivamente, dos cosas. La gran cantidad de delitos importados que han traído, ¿cierto? Y yo puedo decir a ciencia cierta que ellos son extranjeros que han vivido una cultura de la muerte. Detengámonos ahí, por ejemplo. ¿Qué significa delito importado? Que partíamos hablando de eso, ¿cierto? Para que tú nos vayas diciendo qué tipo de delitos se habrían importado. Bueno, en Chile, y aquí la fiscal que trabajamos en alguna oportunidad también, los delitos fuertes que eran o difíciles de investigar porque no se conocían era el sicariato. Como bien decía la fiscal, la exfiscal, los homicidios en Chile eran homicidios con un imputado conocido. Riñas, peleas, personas que tenían algún tipo de problema, el alcohol de por medio. Un delito, también el delito extorsivo. Hace 10, 15 años atrás empezó a tener el delito del gota a gota. No sé si ¿Qué es el gota a gota? El gota a gota es cuando una persona le presta dinero informalmente a un comerciante informal y después le empieza a extorsionar y le empieza a cobrar claramente mucho más de lo que había. Interés usurero. Y ahí detrás viene la violencia. Ellos tienen esta cultura del gota a gota, trae aparejado, ¿cierto?, la violencia, y empiezan ya, si no les pagan, empiezan a extorsionar, y ahí viene también el secuestro. Si se fijan bien, nosotros hace 15 años atrás no teníamos este tipo de problemas. Este tipo de delitos no eran normales en Chile y están aparejados con la llegada de bandas internacionales que vinieron a instalarse en nuestro país. Sí, Eduardo, lo que tú hablabas sobre la apología del delito, yo creo que aquí hay un factor muy importante que no podemos desconocer, que es las redes sociales. Hoy día la globalización permite que cualquier persona sepa lo que quiera a través, ¿cierto?, de redes sociales, de internet, y que se haga precisamente apología a través de las redes sociales. De hecho, inteligencia artificial, hay ¿cómo se llama? El ChatGPT. Hay uno, no sé si leyeron el artículo, de uno, tiene otro nombre parecido, se me olvidó el nombre, pero apareció otra aplicación que permitiría saber todo lo que tiene que ver con delitos como armas, donde yo, usuario de eso, puedo saber hasta cómo fabricar un arma. Entonces, eso no tiene que ver con un fenómeno de la migración, sino que tiene que ver con el fenómeno de la globalización, porque hoy día ya las fronteras no existen, entonces podemos tener acceso a la información que queremos a través de inteligencia artificial. Yo no sé si hay una cifra de esos delitos, como esos delitos nuevos, si están más asociados a extranjeros, efectivamente, porque una cosa es que los chilenos a través de las plataformas lo puedan adquirir y la otra es que hayan venido ya como especialistas. Yo desconozco si hay estudios respecto de ese fenómeno. No sé si hay un estudio que hizo que salió en el Mercurio también, que el 40% de los delitos violentos están cometidos por organizaciones criminales extranjeras. Eso salió, lo podemos buscar. Ya, ese es un dato real. Porque lo otro que impresiona mucho, que además del secuestro, de la extorsión que tú dices, algo que nosotros no teníamos hace pocos años atrás, no tanto, es esto como de empezar a dispararse en plena luz del día, o estos ajustes de cuenta. Los funerales Bueno, narcos, los funerales narcos. Eso es un para allá claro también iba. ejemplo. ¿Eso también serían importados de alguna manera o cometidos por extranjeros, o eso tiene más que ver con el narco? La cultura narco, o la narcocultura también que se le denomina, efectivamente estos funerales narcos son importados. Los fuegos artificiales importados. Entonces, si es cosa que la gente vea la serie Narcos, de estas plataformas que hay, y ahí sale cuando coronaban, esa es la forma, coronaban cuando hacían un trabajo o hacían un negocio, lo celebraban con fuegos artificiales. Entonces, esta narcocultura empieza a globalizarse, como bien lo decía la exfiscal, y empezamos a entender de que Chile ha sido invadido no solamente por una situación de las redes sociales, pero también la globalización ha traído consigo aparejado este tipo de delitos. Mira, la pregunta dice, ahí en pantalla dice, ¿es correcto culpar a migrantes de la delincuencia? Me da la sensación que ambos consideran que siempre hubo delincuencia y que por lo tanto ha habido como un proceso natural. Pero si le ponemos, ¿es correcto culpar a migrantes de los delitos más violentos que se han registrado en el último tiempo? O sea, yo creo que culparlos así como tal no está bien.
Pero aquí hay datos duros que dicen que efectivamente los delitos violentos en estos últimos 10 años han sido cometidos por bandas internacionales. Yo claramente digo que no es culpable la migración de la delincuencia, es culpable los delincuentes, sí, ¿cierto? Que han ingresado de cualquier nacionalidad y de cualquier nacionalidad que cometan delitos. O sea, perdón, desde esa perspectiva entonces, a propósito que parte esto con el fenómeno migratorio descontrolado, según lo que decía también la encuesta que nos mostraba el Rafa, el hecho de que se haya permitido que personas con antecedentes policiales, delincuentes, hayan ingresado libremente. Desde esa perspectiva uno podría entender entonces que esta situación o percepción de violencia es un eco de la resaca de no haber hecho las cosas que se tendrían que haber hecho en su momento. Sin duda. Sí, ahí estamos recién viendo con algo de seriedad que hay controles en las fronteras. Hace un par de años atrás no había nada, entraba cualquier persona. Hoy día se están haciendo acciones concretas para poder revertir esta inmigración ilegal exacerbada que ha estado en este último tiempo. Sí, que todavía dicen que no son suficientes, pero ¿qué querías decir, Eduardo? Hay organizaciones criminales, ¿cierto?, que se dedicaron en Chile y vieron un vacío legal, ¿cierto?, con los cambios de la ley de migraciones que estaba antes y la que está ahora. Y estas organizaciones criminales empezaron a ver que había un nicho de negocio. Y ese nicho de negocio era traer personas desde otros países, en este caso Venezuela. Entonces, los traían, les pagaban, les cobraban, los pasaban y además tenían una red de apoyo, ¿cierto?, legal, en donde le decían que cuando ingresaban a Chile lo que tenían que hacer era autodenunciarse para tener beneficios sociales. Entonces, aquí hay una organización criminal que ve vacíos legales en nuestro país y le entrega herramientas a estas personas para que cuando ingresan los dejan en la puerta, saben, tienen que hacer esto, tienen que autodenunciarse, tienen que decir, muchos de ellos decían que venían perseguidos por el gobierno de turno, ¿cierto?, del país vecino. Entonces, acá vemos una organización criminal que ve en una de sus aristas el ingreso ilegal de personas. Claro, y que además es muy difícil devolver a una persona. Claro, y que utiliza el dolor y sufrimiento de familias, porque pensemos que las personas que migran no son porque quieren hacer turismo en el país, sino porque en su país de origen no se dieron las condiciones, todos sabemos por qué, y tuvieron que irse en condiciones paupérrimas, ¿cierto?, dejar su país y llegar a un horizonte acá. Hay un porcentaje, claro, efectivamente. Entonces, las personas que han lucrado con eso son esas las que tú dices, esas organizaciones criminales que prometieron probablemente algo que era irreal y entonces motivaron a estas personas tal vez a venirse acá pensando que la realidad hay un grupo. Háblanos de esa configuración un poco, Eduardo, porque cuando estamos hablando de crimen organizado, que es una de las palabras que más escuchamos de nuestra autoridad en el último tiempo y que hay que combatirlo, ¿cómo se estructura? Porque mucho se ha dicho que además Chile es un país muy atractivo para el crimen organizado. ¿Cómo funcionan, tomando en cuenta que también tenemos personas en nuestras cárceles del Tren de Aragua? Bueno, yo concuerdo con lo que dice, ¿cierto? Pero aquí también hay personas que vinieron a trabajar, que buscan un mejor futuro, pero también había se acuñó una frase dentro del AMPA en donde estas organizaciones criminales hacían turismo delictual. Le decían a los delincuentes, ¿cierto?, de Venezuela o de otros países, ¿cierto?, estamos hablando de este país, nosotros te llevamos a Chile porque en Chile está todo hecho para el beneficio del delincuente. Y le decían, en Chile hay una defensoría que te va a defender. Tú vas a delinquir y va a haber un abogado que te va a defender, cosa que en otros países no es tan fuerte como en nuestro país, ¿cierto? Entonces había un turismo delictual en donde una organización criminal, estamos hablando del Tren de Aragua, y el Tren de Aragua dentro de sus tentáculos, por decir de esa forma, uno de ellos es la trata de personas, pero también es el turismo delictual. ¿Qué significa esto? Que ellos toman a las personas, las transportan, las hacen ingresar en forma irregular en nuestro país y después, estando en nuestro país, también le entregan algún tipo de trabajo delictual, o muchos de ellos también empieza otro delito que es la trata de personas. La trata de personas, perdón, que Marisa no te veo muy convencida. No, lo que estaba reflexionando es lo siguiente, en que efectivamente lo que tú puedes decir es verdad, pero aquí ¿cuál es el punto? ¿Por qué eligen a Chile? Porque efectivamente Chile es un paraíso para poder delinquir a gran escala. ¿Por qué? Porque las organizaciones que tienen que controlar, por ejemplo, los bienes, pensemos derechamente, por ejemplo, en la unidad de análisis financiero, que debiera detectar, ¿cierto?, todas las operaciones sospechosas de lavado de dinero. Es una organización así de pequeña que no tiene toda la infraestructura, nada. O sea, aquí no están puestos Por eso se dice tanto hay que perseguir la plata. El servicio de impuesto interno, que como lo decía en otra parte,
apretas un botón y puedes saber todos los bienes que tienen las personas. Puedes saber si tú tienes un trabajo que te justifique o no tener la cantidad de bienes que tienes. ¿Y lo hace? No. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuesto Interno dice, no, yo lo que veo son que se paguen los impuestos y punto. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un buen punto. Entonces, ¿No si estamos nosotros preparados? quisiéramos hacer eso, evidentemente a quién le corresponde eso es a la Fiscalía. Pero la agrego Fiscalía otro. es la que tiene que investigar proactivamente si hay operaciones sospechosas, determinar. Eso muy probablemente es lavado de dinero. Si una persona no tiene los ingresos y tiene muchos bienes, o su familia relacionada tiene muchos bienes, es meritorio. Agrego otro elemento, a ver si lo consideran, porque se ha dicho también en innumerables oportunidades que las policías chilenas, o carabineros en particular, no tienen el mismo poder de fuego para contrarrestar a estas bandas. Las policías tampoco están del todo preparadas para este nivel de sofisticación, así entre comillas, del delito. A ver, dentro de la arista, ¿cierto?, de esta organización criminal, tiene un tentáculo que es la violencia. Y ahí tiene personas que literalmente la contratan para que haga la seguridad, cobre dinero, vaya a cobrar venganza. Pero acá, como bien lo decía, aquí hay una organización criminal que tiene personas que conocen las leyes, que ven bien esta situación. En realidades comparadas con países vecinos, es al revés. Acá vemos que tiene que el Ministerio Público investigar, y está al otro lado la persona que forma parte de la organización criminal con sus brazos cruzados y dice, investígueme. En realidades comparadas con países vecinos es al revés. El Servicio de Impuesto Interno lo llama y le dice, usted compró tantos autos de alta gama, usted compró tantas casas, ¿cierto? Demuéstreme, tiene 90 días para demostrarme de dónde sacó el dinero. No tiene cómo demostrar, esos bienes se confiscan. Aquí es al revés. Claro. La persona se cruza de brazos y es el órgano Eduardo, que tiene que decir... Pero no le saque el poto a la jeringa, No, la pregunta para que te hago, nada. porque tú fuiste prefecto de investigaciones. Tiene que ver con las policías, carabineros, todo el aparato, ¿no? ¿Estábamos preparados para este nivel de sofisticación, lo digo así entre comillas, del delito, o para la cantidad de recursos que tienen estas bandas en términos de armas de fuego, etcétera? Yo creo que no. Esa es una respuesta clara, ¿cierto? Porque la delincuencia, aunque nos duela con mis años de policía, muchas veces va trabajando un paso adelante que el Ministerio Público, que la policía y que la sociedad. Siempre están, echa la ley, echa la trampa. Yo siempre digo esto, y es una frase que acuño siempre: si el delincuente se dedicara a hacer un trabajo legal, sería millonario. Porque tiene una capacidad de ver en cada situación una formación de un delito. Lo pregunto y extiendo al otro lado de la mesa esa pregunta, porque yo siento, me queda la sensación después de escuchar a mucha gente que como país fuimos bastante naïf a la hora de entender que podían venir también no solamente gente que venía con la ilusión de rearmar su vida huyendo de una dictadura o de malas condiciones económicas, sino que también se iban a venir a meter bandas delictivas, etcétera, y que fuimos bastante inocentes y cándidos en no prepararnos para ese escenario. Sí, probablemente, como dices tú, no, la verdad es que la policía, la fiscalía, siempre estamos un poco atrás en lo que va avanzando siempre la delincuencia. Yo digo esto y trasciendo en temas que sean nacionales o extranjeros. O sea, también los nacionales se van perfeccionando en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un ataque multisistémico de la delincuencia, sean migrantes o no, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se iba a sofisticar la delincuencia sí o sí. Digamos, ¿por qué? Porque el fenómeno de la globalización. Y estábamos preparados como país, no. Y hasta el momento, bueno, recién se están viendo algunos, digamos, conversaciones entre que tengan algún sentido entre los organismos que tienen que ver esto. Porque como tú, mira, en el caso de impuesto interno, yo también trabajé, el servicio sí puede, y probablemente lo hace, la justificación de inversiones, que te llame, vea que tú te compraste una casa de, no sé, 1.000 millones y ganáis 500 lucas, Claro, no sé. no da. No da. Entonces, te llama para que justifique la inversión. Pero el efecto de esa justificación de inversiones no es decir, que hay un delito, denunciémoslo al Ministerio Público. No. Lo que hace es recalcular los impuestos y te cobra impuestos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una visión muy de corto plazo, sin pensar que eso puede ser un delito y que el servicio podría poner en conocimiento al Ministerio Pero Público. aquí nos saltan las alarmas, perdón, ¿Te das cuenta? por decirlo de alguna manera. Lo que señalamos el otro día, aquí alguien puede comprar un auto de 100 millones de pesos en efectivo y no pasa nada, no salta una alarma, no se avisa al banco, o sea, del banco no avisa a los carabineros, no está en sistema como para atacar esto. O sea, es que está el sistema, mira, la unidad de análisis financiero
es la que recaba todos los reportes de operaciones sospechosas que están obligados, entre ellos los bancos, entre ellos los notarios, los conservadores, a informar toda operación sospechosa. Permítame un